Viajá en el tiempo con Retro Argento. Seguimos, retro amigos, retro amigas, y como siempre en cada programa de Retro Argento Radio TV, por YouTube, por Spotify, hablamos con un amigo, con una amiga. Conocemos su historia en nuestras entrevistas en cada uno de los programas, y hoy vamos a ir a un ámbito muy especial para todos los argentinos y las argentinas, yo diría para toda Latinoamérica, porque nos vamos a meter con algo, es más, yo creo que da justo en la tecla, porque se da con la vuelta del Chavo a la Argentina, que se vuelve a emitir por Telefe, porque vamos a hablar con Esteban Valdés, ni más ni menos. Esteban, que hace muy poco estuvo aquí en la Argentina presentando el libro sobre su viejo, sobre su padre, Don Ramón, con permiso, dijo Monchito, porque del otro lado lo tenemos a él. Esteban, ¿cómo estás? Esteban Valdés, de este lado Lucho Osorio te saluda. Un placer, Lucho, para ti, para todos los que nos escuchan ahora de manera directa o los que puedan escucharnos más tarde en el canal, y feliz de poder comunicarme contigo, con tu auditorio, aquí desde México. Y bien, como dijiste, estuve en Argentina hace ya casi 2 meses, bueno, el tiempo pasa rapidísimo, estuve en Buenos Aires, estuve en Oberá, en Gualeguaychú y en Corrientes, y con el deseo de regresar tan pronto como sea posible para seguir llevando mi libro, con permisito, dijo Monchito, allá a tu país. Y hablando un poco, siempre cuando hablamos con nuestro entrevistado, con nuestra entrevistada, le preguntamos por su infancia. ¿Cómo fue la infancia de Esteban? Pues precisamente de eso trata el libro, de nuestra vida como, ahora sí que con mi papá, mi mamá, mis hermanas y yo, crecer, imagínate, dentro de una familia pues de artistas. Del lado de mi papá, su hermano Germán Valdés Tintán, mi papá después, muchos años después, que ya entró en televisión y en cine. Pero nuestra infancia pues fue, por decirlo así, común y corriente, porque la fama, la riqueza y todo lo que tiene que ver con Don Ramón, el del Chavo del Ocho, eso llegó mucho tiempo después. Y es lo que yo le cuento a la gente en mi libro. ¿Cómo vivía Ramón Valdés antes de ser Don Ramón? ¿Cómo vivimos nosotros, sus hijos, con muchas limitantes económicas? A veces no tener qué comer, a veces o muchas veces deber la renta como Don Ramón. Pero al final mi papá y mi mamá todo lo transformaron en algo divertido y no algo triste o que pudiera ser dramático. Entonces crecimos felices con nuestros padres y aprender a amarnos unos a otros. ¿Cuántos hermanos son, Esteban? En total de mi papá son 10 hijos, de 10. 3 esposas. Mi mamá es la segunda esposa, Araceli Julián, y de mi mamá y mi papá somos 5. Araceli, Gabriela, sigo yo, luego Carmen y Selene. Bien, ¿y cuándo y a dónde nos ubicamos geográficamente en México? ¿Distrito Federal? ¿En qué lugar? En este momento estoy en una ciudad que se llama Cuernavaca, Morelos, sí, que está sí, señor, al sur de la Ciudad de México. Histórica ciudad Así es. De México. Y en tu infancia, por eso pregunto, en tu infancia, ¿ubicación geográfica? Sí, en la Ciudad de México, crecimos en la Ciudad de México, en la parte sur de la ciudad, en Coyoacán, en Churubusco, en diferentes colonias y barrios, pero sí, crecimos en la Ciudad de México. ¿Y te acordás de tus juegos de chico? ¿Qué juguetes o qué juegos tenías? ¿A qué jugabas cuando eras chico? Pues jugábamos en la calle. En el tiempo que yo crecí junto con mis hermanas, sí, muy diferente a lo que soy un niño, no teníamos juguetes. Salíamos a jugar a la pelota, al voleibol, a subirnos en los árboles, a jugar, no sé, bote pateado, rayuela. O sea, cosas que son muy sencillas pero muy divertidas, ¿no? Y sobre Exacto. todo que físicamente pues corríamos, brincábamos, trepábamos un árbol, no éramos niños muy sanos. Porque juguetes como tales, no. Porque mi papá, como te digo, y eso lo explico en el libro, mi papá no tenía a veces ni para llevarnos de comer a la casa, menos va a tener para un juguete. Nuestras navidades, por ejemplo,
eran mínimo lo que llegaba de regalo, ¿no? Pero, repito, eso no nos hizo falta porque lo más importante, que era la familia, mis hermanos, era lo más valioso. Bien, cuántas cosas del Chavo también que hay ahí, ¿no? De la idea de lo simple, la idea de la familia, se relacionan varias cosas. Y ahí contabas, en el libro lo contás, que tu viejo tiene un montón de otras profesiones, tuvo, antes de poder llegar a ser quien es como el gran personaje de Don Ramón, que es un ícono. Me parece que, yo creo que con el Chavo son los personajes, en Argentina son los personajes más populares. Verás remeras de tu papá por todos lados, pero ahí contabas que todo eso que tuvo previo también lo ayudó para armar ese personaje. Pues es que Don Ramón no era un personaje, Don Ramón era mi papá tal y como era en la vida real. O sea, mi papá, todos los oficios, como dijiste, carpintería, pintura, cocinar, cortar el pelo, todo eso mi papá lo hacía antes de llegar a la vecindad del Chavo, por eso lo hace también. Mi papá vivía de esos oficios. Entonces, realmente Don Ramón es un reflejo de la persona, de Ramón Valdés. El Chavo del Ocho sí es un personaje, se tenía que disfrazar. La Chilindrina tenía que disfrazarse. Doña Florinda se disfrazaba. Todos usaban un disfraz. Mi papá no. Mi papá usaba la misma ropa que usaba en la casa, como Don Ramón, exactamente igual. Y hacía lo que hacía en la casa. Entonces, por eso yo creo que a la gente le gusta tanto a Don Ramón, porque es alguien real. Bien, sí, no. ¿Y cómo es la entrada de tu viejo cómo entra al Chavo? Bueno, mi papá empezó su carrera en el cine en 1949 con su hermano Germán Valdés Tintán, y después hizo varias películas, pero muy de vez en cuando. Sin embargo, a finales de los años 60 coincidió con Roberto Gómez Bolaños haciendo una película juntos como actores que se llamó La Rebelde, El Cuerpazo del Delito, con Angélica María, Mauricio Garcés. Y ahí se conocieron, aunque Roberto ya había visto actuar a mi papá antes, pues, en las películas de Tintán. Y cuando a Roberto le hacen 15 minutos en un programa de concurso para hacer un sketch que llegó a ser Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, pues invitó a mi papá para participar con él, y de ahí en adelante pues ya la historia la sabemos, ¿no? Exactamente. Y ahí contabas, mi viejo era el personaje más real del Chavo, y ahí contabas también que el éxito vino de grande, y también para vos, ¿no? El éxito de tu papá llega de grande porque ya habías terminado la escuela, el colegio, o estabas en el colegio cuando tu papá arranca el éxito del Chavo. Sí, yo iba en la secundaria cuando ya mi papá, pues el Chavo, ¿no? El Chapulín Colorado, a principios de los años 70, pues yo iba en la secundaria, en 1974, 76. Y ahí pues sí, me preguntaban, ¿no? Los compañeros de la escuela, qué se sentía, que mi papá salía en la tele y era actor, y bueno, empezó a hacer ruido, por así decirlo, ¿no? Pero sí, mi papá tenía casi 46 años cuando comenzó su trabajo con Chespirito, y pues sí, o sea, lo disfrutó sobre todo los primeros 10 años, de 1969 y 70 a 80, porque ya después mi papá se salió del programa. Bien. Y cuando, Esteban, cuando llegaste acá, ¿no? A la Argentina, yo creo que, no sé si es la primera vez que viniste, imagino que habrás venido otras veces, ¿te sorprendió la popularidad que tiene tu papá? Porque hay remeras, hay algo que hay un cariño en la Argentina hacia tu papá muy especial. Sí, bueno, sí, cada país donde voy es una gran sorpresa. Pues sí, además sobre todo a Don Ramón. Tengo amigos en Santa Fe, en Argentina, un amigo que es cantante y bueno, tiene varias facetas de trabajo, y tiene un tatuaje en su pierna de mi papá, o sea, pero un tatuaje que es una obra de arte. Y hay un grupo, por ejemplo, creo que en Mar del Plata, que se llama Rondamón. Sí. Y así por donde le veas, Don Ramón está en todas partes, ¿no? Entonces, sí, fue y es muy hermoso que en cada lugar, en cada ciudad,
donde voy a presentar mi libro, con permisito de Monchito, la gente disfruta mucho, ¿no? Pues ahora sí que de conocerme, porque pues a mi papá ya no lo conocieron. Y quería comentar, antes de que terminemos la entrevista, que editorial en Argentina que publicó mi libro es editorial Anca. Si quieren pedir el libro, pueden entrar en la página de Instagram, Ediciones Anca, y ahí le pueden hacer llegar su libro, mientras llego yo para firmárselos. Y también me pueden escribir a mi Instagram, Esteritan Valdés, por si quieren el libro, les puedo escribir. ¿Por qué elegiste la tapa de tu papá como mirándose al espejo, pintándose, y una foto tipo de los galanes, viste, de los 50, de las películas ahí con el bigotito y todo de tu papá? ¿Por qué elegiste esa tapa, principalmente del libro? Sí, claro, ese diseño lo hizo un artista brasileño. Originalmente era bueno, los mismos elementos, pero era Don Ramón pintándose y veía a Super Sam y veía otros personajes, pero ese artista que me encantó cuando lo conocí, le dije, oye, ¿por qué no cambiamos esto y esto y eso? Entonces, ese diseño de esa capa, de esa portada, la hizo en base a la petición que yo le di. Cada detalle que aparece en la portada, la guitarra, los duraznos, la brocha de rasurar, las tortillas, cada cosa tiene un significado, y cuando leen el libro ya entienden por qué hay cada elemento ahí en la portada. Se me hizo muy interesante para compartir con la gente. Bien. Tu papá cuando estaba con vos, cuando volvía hacía lo de la gorra, que se me agarraba la gorra, que cosas, mañas o cosas que veíamos en el programa cuando estaba, tenía esos tics también, esos tips que vos contaste de recién, que tu papá era lo mismo cuando volvía. Sí, bueno, en cuanto a su personalidad y su persona, sí, pero no exactamente tal como lo hacía Don Ramón. Lo del sombrerito no lo hacía con nosotros. Bien. Pero sí, a veces nos decía como la chilindrina, no, fuera, 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 y ya nos teníamos que ir de ahí, o pues no recuerdo que mi papá nos haya disciplinado así como al chavo con un coscorrón, pero a veces nos hacía escribir en un cuaderno 100 veces, debo obedecer a mi mamá, y así nos ponía disciplina, ¿no? Como la chilindrina. Esteban, o sea que sí fue muy parecido, pero no exactamente cada cosa. Esteban, y después de presentar tu libro, ¿quién te sorprendió? ¿Te sorprendió alguna crítica, digamos, algún análisis, algún mensaje de alguien que dijiste, mirá, hasta dónde llegó mi libro? Perdón, no te escuché la pregunta. ¿Te sorprendió el análisis de alguien, algún mensaje de alguien, capaz que algún famoso, alguien que leyó el libro que hiciste sobre tu papá y te lo hicieron llegar y a vos te sorprendió? Dijiste, mirá hasta dónde llega mi libro. Sí, bueno, en mismo Argentina, si no me equivoco, fue en Buenos Aires, una chica que es también reportera, que primero la conocí en Instagram, y luego ya llegó allá a un teatro en la Feria Infantil Juvenil en Buenos Aires. Sí. Se llevó el libro y lo leyó y me manda un audio llorando, pero llorando, o sea, casi no podía hablar esta chica, diciéndome, qué hermosa la historia que cuentas de tu papá, qué hermoso cómo cuidaron a tu papá, cómo los criaron, o sea, literalmente me llegó el corazón, decía que mucho de lo que yo había compartido era algo similar a lo que ella había vivido con sus papás, ¿no? Bien. Entonces, no es nada más la historia de Don Ramón o de Ramón Valdés, es una historia de una familia de la vida real, común y corriente, pero que tiene muchos mensajes muy positivos, sobre todo eso, ¿no? La unidad familiar, el que puede ser feliz sin tener las cosas que a veces quieres tener, y sobre todo, como dice al final del libro, ¿no? Nunca perder el sentido del humor. Exacto. ¿Y te dio te da para hacer otro libro, para seguir trabajando sobre este tema de tu papá, o pensás que este libro arrancó, termina, es hasta acá, o va para hacer otros trabajos sobre tu viejo, sobre tu papá, sobre Don Ramón? Es que este libro apenas acaba de nacer, por así decirlo. Yo le digo a la gente que me hace esta pregunta, y te la respeto porque es buena pregunta, es que es como cuando una mujer apenas nació su bebé y tiene unos meses y le preguntan, ¿y vas a querer otro bebé? ¿Vas a querer otro bebé?
Entonces, les digo, espérame, déjame que crezca este primero, que ya camine solito y ya pedimos otro, ¿no? Bien, está Entonces, bueno. Este libro Sí. apenas lo estoy dando a conocer y, o sea, ha sido un éxito. Yo estuve en Perú 2 veces, en Lima, estuve en Colombia, en Bogotá, estuve en Argentina, no se diga, y en Ecuador, en noviembre del año pasado. Y sí, la gente ama el libro y también me preguntan, este libro, lo que sí es la base para un documental o una bioserie. Claro, Así claro. empieza mi libro, Claro. como un guión cinematográfico. Bien. Pero apenas va saliendo. Me faltan muchos países donde no ha ido. Entonces, Esteban, para no pecar de ansioso, de por qué te hice esa pregunta, porque muchas veces cuando uno, me imagino vos, en el marco teórico, en el trabajo de campo para poder hacer el libro, recabaste un montón de información, y muchas veces toda esa información, hay mucha información que te queda fuera, que vos decís, uy, mirá, che, toda esta información da para otra cosa más. Yo voy por ese lado porque me imagino que te habrá pasado. Sí, definitivamente. En el libro está toda y cada detalle, cada historia, cada anécdota con mi papá, de que podría ser un libro 3 veces más grande que ya definitiva. Pero por lo pronto este abre puertas, deja a la gente también con un buen sabor de boca, y si algún día adelante hay una información adicional, se puede hacer una edición nueva con más información o un volumen 2, por así decirlo, ¿no? Exacto. Y Esteban, para cerrar, y te agradezco por el tiempo que has donado a Retro Argento y poder hablar, si tu viejo viera el libro, ¿qué pensás que te diría? Yo creo que le encantaría porque, si algo quiere saber la gente cuando me conoce a alguien de mis hermanas, ¿no?, que saben que don Ramón es mi papá, siempre preguntan lo mismo. Oye, ¿cómo era tu papá en la casa? Oye, era igual que don Ramón. Oye, ¿qué le gustaba comer? ¿Qué música escuchaba? ¿Qué lo hacía enojar? Y eso es precisamente lo que yo le cuento a la gente en mi libro. Entonces, mi papá, yo estoy seguro que disfrutaría, obviamente estaría muy feliz de ver cómo la gente, después de tantos años que empezó el Chavo, que ahora regresó a Telefe. Por cierto, tuve una entrevista muy hermosa en Telefe con Herederos, que esa para mí es una de las mejores entrevistas que me han hecho, y qué feliz que ya regresa también el Chavo a Telefe, creo que el domingo, ¿no? Exactamente. El domingo 5 de la tarde vuelve el Chavo, y con la alegría de poder volver a ver a tu papá, ¿no? Es una marca para la gente, ¿no? Para la idea de esfuerzo, y está buenísimo que encima lo cuentes en el libro y que reivindiques esa historia de que el éxito no es que viene, que es rápido, que es ya, con los tiempos que corren, sino que muchas veces no te das cuenta y capaz que pasa, y capaz que pasan años y sucede, pero hay que trabajar para lograrlo. Así es. Y nunca es tarde, porque mira, yo escribí este libro mi papá cumplió 36 años, que murió apenas hace un mes. Sí. Y el libro salió en 2021. Lo pude haber escrito hace 10, hace 20 años, hace 30. Y no lo hice hasta ahora, pero es el mejor momento porque hay cosas muy muy importantes como el regreso del Chavo, la bioserie de Chespirito que comienza el próximo año, y pues varias cosas que se van a juntar. La verdad, Esteban, te agradecemos. Editorial Anca, Ediciones Anca en Instagram para poder adquirir el libro, y estén permanentemente ahí viendo todas lo que es las redes de Esteban Valdés en Instagram, justamente para poder seguirlo ahí a Esteban, que es increíble todo lo que publica. Y Esteban, te lo vuelvo a decir, te agradezco de corazón que hayamos podido compartir estos minutos acá, y éxitos que seguro van a venir, pero te agradezco mucho. Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y sí, Esteban Valdés en Instagram, ahí me pueden seguir. Exactamente. Y saludos, por si nos escuchan más tarde, Anaí, que es la dueña del editorial de Ediciones Anca, y a Nico Pérez, que es mi amigo, el que te digo que se puso su tatuaje de don Ramón, y a todos los argentinos que están por allá. Gracias, nos vemos pronto.
Gracias, Esteban. Acuérdense, con permisito, dijo Monchito, ni hablar. Un lujazo que nos dimos en Retro Argento poder hablar con Esteban Valdés, que estuvo aquí en la entrevista retro de Retro Argento Radio TV.